estaremos presentando un tema relacionado con la materia de bioquímica por parte de algunos alumnos del grupo 322 pertenecientes a la carrera de medicina. El equipo está conformado por Arenas Flores, Equiguadelisa, Osuna Monje, Julieta Lisset, Palomera Karina Angélica, Serrano Preciado, Paola Montserrat y Valdovinos Flores, Mayra Yadira. El tema que veremos el día de hoy será desnaturalización, renaturalización, propiedades físicas y químicas de las proteínas. Antes de comenzar a exponer el tema, tendremos un breve repaso acerca de algunos conceptos para poder entender plenamente el tema y explicaremos la importancia del tema. Antes que nada, debemos entender el concepto de proteína. Son biopolímeros de alfa aminoácidos o simplemente aminoácidos, llamados así debido a que el grupo amino está enlazado al átomo de carbono alfa adyacente al grupo carbonilo. Por lo tanto, a partir de esta definición podemos comprender que las proteínas tienen como unidad estructural a los aminoácidos. Los aminoácidos, a través de enlaces peptídicos, componen cadenas peptídicas que conforman a las proteínas. Pero, ¿cuál es la importancia del tema? Recordemos que una proteína es una molécula orgánica abundante en los animales. Además, desempeñan funciones importantes en la célula como son la estructura. Por lo tanto, es necesario estudiarlas para entender los fenómenos que suceden dentro del cuerpo humano. Ahora sí, comenzamos a fondo el tema. Vamos a empezar hablando de la desnaturalización y renaturalización de las proteínas. El concepto de desnaturalización de proteínas es la pérdida de las estructuras de orden superior de la proteína y, por tanto, su función. O sea, que las proteínas de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria van a perder su forma tridimensional y función. ¿Y cómo lograremos hacer este procedimiento? Bueno, esto es gracias a que tenemos agentes desnaturalizantes. Estos agentes pueden ser físicos o químicos, como aplicar calor o generar un cambio en el pH, y su objetivo es romper los enlaces de las proteínas. Estos enlaces van a ser no covalentes y pueden ser de puentes disulfuros en caso de estar presentes. Algo importante de aclarar es que esta ruptura de enlaces no llega a la estructura primaria de la proteína, así que este proceso solo convierte los polímeros en monómeros, dejando a estos libres en el ambiente. Y la razón por la cual no podemos romper la estructura primaria es que debemos deshacer los enlaces peptídicos por medio de hidrólisis. Un ejemplo de desnaturalización es con la proteína enzimática ribonucleasa. Su función es en la digestión de los ácidos ribonucleicos. La característica de esta proteína es que está formada por 124 aminoácidos, tiene una estructura terciaria globular y posee 4 puentes disulfuro. Estos puentes están representados en la imagen por las diferentes bolitas de colores. Para poder desnaturalizar esta proteína es necesario un agente desnaturalizador químico de nombre beta-mercaptanol en urea con molaridad 8. Al momento de agregar esta enzima pierde su estructura y su función enzimática, ya que pierde su sitio de reconocimiento al romper los puentes disulfuro, gracias al mercaptanol. Mientras tanto, la urea destruye las uniones hidrofóbicas, logrando que pierda la estabilidad del núcleo de la proteína globular. Sin embargo, en algunas situaciones, las proteínas pueden volver a su estado inicial y mi compañera hablará con respecto a este punto. Como dijo mi compañera, la desnaturalización puede ser reversible solamente si la proteína ha experimentado condiciones de desnaturalización moderada. Al momento de quitar un agente desnaturalizador de la proteína, ésta vuelve a su estado y forma inicial, recupera la actividad biológica, logrando así una renaturalización exitosa. Por ejemplo, una proteína puede separarse de una disolución por efecto salino al incrementar la concentración de una sal, la cual desnaturaliza y precipita la proteína. Cuando la proteína precipitada se vuelve a disolver en una concentración salina más baja, por lo general recobra su conformación natural y en consecuencia su actividad. Un ejemplo cotidiano es el que podemos ver en la imagen, con la leche y un huevo frito. Ahora con la desnaturalización y renaturalización tratada, pasaremos a algo que se enfoca en lo más básico de la proteína, sus propiedades físicas y químicas. Estas dependen de los grupos R de las cadenas laterales de los aminoácidos. Dicho esto, empezamos con las propiedades físicas. En las propiedades físicas de la proteína podemos encontrar la solubilidad, el peso y la carga.
En la solubilidad, su grado de solubilidad de las proteínas depende del pH de concentración salina, temperatura, entre otros. Esta propiedad es debido a los radicales R libres de los aminoácidos que, al ionizarse, establecen enlaces débiles con las moléculas de agua, siendo estos los famosos puentes de hidrógeno. Según Cardona Serrate, una proteína que se solubiliza queda recubierta de una capa de solvatación que impide que se pueda unir a otras proteínas, lo cual provocaría su precipitación, tratándose de la insolubilización. De igual forma, recordemos que una capa de solvatación es una capa de moléculas de agua. Entonces, si esta capa desaparece, se producen interacciones entre distintas partes de la proteína que harán insoluble. Este es un concepto que relacionaremos más adelante. Su importancia como propiedad en sí es que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos. En la proteína podemos identificar dos estructuras que son las globulares y las fibrosas. Las que nos importan más hoy son las globulares, pues las fibrosas son insolubles al agua, con funciones estructurales que también son relevantes como lo es el colágeno, la fibrina y la queratina. Pero la globular, al ser soluble al agua, contiene una elevada masa molecular que al disolverse da lugar a dispersiones coloides. En la globular, al doblar sus cadenas en una forma esférica, deja grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y los hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en solventes polares, como lo es el agua. Pasando a la propiedad física de carga. En sí, como se había mencionado en las globulares, en el interior se mantienen los residuos hidrofóbicos y en la superficie los hidrófilos, pero esto es por los diversos grupos con cargas eléctricas en función con el pH del medio. Pues en torno a los grupos cargados, los dipolos del agua se orientan conforme a la carga eléctrica de cada grupo, dando la característica del soluble anterior. Hablando de esto, ¿recuerdan que había mencionado la capa de solvatación al inicio? Pues esta de hecho es el agua retenida por las cargas eléctricas de la superficie de las proteínas. Ven cómo realmente sí se relacionan. Hablando más específico, en la carga de pH, mientras que sea más bajo, los grupos ionizables estarán protonados, lo que significa que la carga neta de la proteína será de un signo positivo, ocurriendo lo contrario cuando el pH es alto, siendo de carga negativa a los grupos ionizantes ser desprotonados. Ahora hablemos de nuestra última propiedad física, el peso. En este caso, no se trata de algo muy extenso a tratar. Su mayor importancia es que es fundamental para la caracterización bioquímica. Este peso molecular depende del número y tipo de aminoácidos de la cadena polipeptídica. De hecho, según Rettegill, las estructuras de las proteínas. La mayoría de las proteínas contienen entre 50 y 2000 aminoácidos. Como el peso molecular promedio de un aminoácido es de 110, los pesos moleculares de las diferentes proteínas varían entre 5.500 y 200.000. Esta propiedad destaca porque según el concepto del conjunto de lo hablado, la carga, tamaño y forma, que por lo visto afecta su peso, está relacionado con sus tasas de migración electroforética de forma directa. Veamos un ejemplo de esto. La forma de esfera, al ser más compacta, migra a través de la gel, mientras que la forma alargada similar a una varilla viajará más lenta, comprobando que realmente se afecta esta migración. Según las propiedades químicas de las proteínas, estas se van a clasificar en holoproteínas y heteroproteínas, y asimismo las holoproteínas se clasifican en globulares y fibrosas, y las heteroproteínas en glucoproteínas, nucleoproteínas, cromoproteínas y lipoproteínas. Las holoproteínas, o también llamadas proteínas simples, son proteínas formadas únicamente por aminoácidos. Pueden ser globulares o fibrosas, por ejemplo la insulina y el colágeno. Y en las heteroproteínas, o también llamadas proteínas conjugadas, su hidrólisis produce aminoácidos y además otras sustancias no proteicas llamadas grupo prostético, y estas solo pueden ser globulares, por ejemplo la hemoglobina. Las holoproteínas, al igual que vimos en la solubilidad, se van a clasificar en globulares y fibrosas. Recordemos que las globulares adoptan forma esférica porque los grupos de aminoácidos que las conforman están de forma compacta, mientras que las fibrosas tienen forma alargada y también tienen una atípica estructura secundaria. Otra característica es que las globulares son solubles en agua y las fibrosas no, ni tampoco en soluciones acuosas. Algunos tipos de globulares son las
prolaminas, gluteninas, albúminas, hormonas y enzimas. Las prolaminas las podemos encontrar en vegetales y cereales, por ejemplo, la gliadina, que es un importante componente en el trigo, las gluteninas, que son las que le dan la elasticidad a la masa del pan, las albúminas son las más abundantes en el cuerpo, las hormonas son secretadas por células o glándulas endocrinas, como la insulina del páncreas, y en enzimas están, por ejemplo, las hidrolasas. En las fibrosas, por ejemplo, tenemos a los colágenos que podemos encontrar en tejidos conjuntivos, cartilaginosos, las queratinas en formaciones epidérmicas como los pelos y las uñas, las elastinas en tendones y vasos sanguíneos y las fibroínas en hilos de seda como las que hacen las arañas. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas son aquellas moléculas que presentan una parte proteica y una no proteica, llamado grupo prostético. Y dependiendo a este grupo prostético es como las heteroproteínas se clasifican. El primer grupo, las glucoproteínas, son moléculas formadas por una fracción glucida y una fracción proteica unidas por enlaces covalentes. En el caso de estas glucoproteínas, el grupo prostético son los carbohidratos. En la mayoría de las glucoproteínas, la unión se hace entre las asparaginas y el acetilglucosamina, y una de sus funciones es actuar como lubricante principal de las mucinas, involucradas en la protección de la integridad de la mucosa, y como receptores de membrana en la superficie en la detección de sustancias que llegan a la célula. Las nucleoproteínas, su característica fundamental es que forman complejos estables con los ácidos nucleicos. Las nucleoproteínas tienden a tener carga positiva, lo que facilita la interacción con las cadenas de ácido nucleico cargadas negativamente, es decir, con un ADN o ARN. Su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Como ejemplo, tenemos los ribosomas, los nucleosomas y histonas, que estas van a estar unidas a nuestro ARN formando las fibras de cromatina. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares esféricos formados por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa polar. Esta clasificación tiene como grupo prostético los fosfolípidos o colesterol. Estos transportan las grasas por todo el organismo a través del plasma sanguíneo, por el cual son hidrosolubles. Su núcleo está formado por lípidos apolares hidrofóbicos, como el colesterol esterificado y triglicéridos, y están cubiertos por una capa externa polar hidrofílica formada por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Así que muchas enzimas, antígenos y toxinas son lipoproteínas. Y por último, los cromoproteínas. Las cromoproteínas poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, o mejor dicho, un grupo cromóforo, que es un conjunto de átomos que al absorber radiaciones luminosas dotan de color a un compuesto orgánico, por el cual el grupo contiene metal. Algunos ejemplos de cromoproteínas son los pigmentos respiratorios de hemoglobina, púrpura visual, que al contener hierro provoca el pigmento. Para concluir con este video, debemos recordar que la desnaturalización y renaturalización de proteínas son procesos que se aplican en todos los ámbitos de la vida celular, y al conocer su significado es más fácil entender el proceso y funcionamiento de las proteínas ante estos cambios. Las proteínas físicas se enfocan más en las cualidades de interacción externa con la importancia de los procesos que esto conllevaría, como la hidratación, mientras que las propiedades químicas permiten clasificar a las proteínas de acuerdo a su estructura, otorgándoles diferentes funciones con su entorno. Mientras tanto, aquí les mostramos nuestra lista de referencia y les agradecemos mucho su atención.